Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí de celebración porque estamos para celebrar el 10º aniversario de Asia, de la Asociación de Incontinencia, y hemos querido participar en esta celebración aportando, como siempre, e intentando favorecer el aprendizaje y el conocimiento del abordaje de la incontinencia en atención primaria para ayudarnos en todos los cuidados que podemos dar a los pacientes que están teniendo este problema. Cada vez es mayor y también yo creo que cada vez es más el compromiso que tenemos como profesionales en abordar esta situación. Es una situación compleja porque las personas estamos, es un tema muy íntimo y no se cuenta todo lo que se sabe contar. Pues yo creo que los profesionales de atención primaria debemos de abordarlo de una forma clara, de una forma profesional y poder darle todas las posibilidades que tenemos de atención, de tratamiento, de cuidados que más sean adaptados a la situación que está viviendo la persona. Tenemos a 4 grandes referentes del cuidado en la incontinencia y vamos a tener un ratito cada uno de ellos que nos van a abordar este tema desde diferentes perspectivas. Vamos a tener a Francisco Cegri, que es el especialista familiar y comunitario, enfermero especialista, que es el coordinador del grupo de atención a personas mayores de AIFIC y que nos va a dar la atención desde la consulta de enfermería de atención primaria para abordar esta situación. Vamos a tener a María Antonia Villá, que es especialista en medicina familiar y comunitaria. También es la coordinadora del grupo de incontinencia urinaria de CANFIC, del SENFIC, que nos dará la faceta de tratamientos y actuaciones también de cómo poder actuar desde medicina de familia. Vamos a tener a Ángel Roca, que es la presidenta de Asia Nacional, y es muy importante la perspectiva que tenemos como pacientes de cómo se vive este proceso y esta situación. Y por fin, cerrando el evento que vamos a tener, a Sergio Zubillaga, que es urólogo adjunto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander, que nos va a aportar la faceta y la actuación que podemos tener desde el entorno hospitalario. Entonces, bueno, yo creo que por mi parte, yo soy Esther Nieto y estamos presidenta de FAECAP y nos encanta poder unirnos con Asia para abordar este tipo de situaciones. Pero yo creo que mi punto está en oírles a ellos, que nos van a dar todo el conocimiento para que podamos abordarlo desde nuestras consultas. Entonces, pues me gustaría dar paso a Francisco Cegri. Paco, cuando quieras conectarte para poder empezar y que nos des, bueno, pues todo, nos inundes con tu conocimiento y nos cuentes tu perspectiva. Gracias Esther por tus palabras de presentación. Voy a compartir la presentación con todos ustedes. Paco, perdona, el audio. Perdón, ¿ahora sí me escuchan? ¿Sí? Vale, pues como comentaba Esther, vamos a explicar cada uno de los profesionales que están en este webinar lo que podemos hacer en este abordaje de la incontinencia. Desde la posición de la enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria, vamos a explicar un poquito cómo realizaríamos ese abordaje a la persona que sufre de incontinencia. Siempre para empezar hemos de marcar un poquito la magnitud que tiene este problema de salud. Y estos son
datos, ¿no?, que nos aproximan un poquito a la importancia que tiene la incontinencia. Cuando hablamos de la incontinencia urinaria, la padecen alrededor de 6 millones de personas en España, y sabemos también que 1 de cada 4 mujeres mayores de 35 años sufren incontinencia, al igual que 1 de cada 4 hombres mayores de 40 años. Y cuando hablamos de la incontinencia fecal, esta tiene una prevalencia aproximadamente de entre unos 2 y 4 millones de personas en España, y 1 de cada 15 personas adultas sufren de incontinencia fecal. Además, sabemos que alrededor del 8% de las personas que sufren incontinencia tienen una incontinencia doble, con lo cual es un problema que dijéramos que se agrava mucho más. Comparten la incontinencia urinaria con la incontinencia fecal, con lo cual estamos viendo que el impacto que tiene este problema de salud en la población pues es de una dimensión importante a tener en cuenta. Siempre decimos, ¿no?, y eso recoge la literatura, que es una patología que está infradiagnosticada y en muchos casos infratratada. ¿Por qué decimos que está infradiagnosticada? Porque solamente conocemos esa punta de este iceberg. Si indagamos, exploramos en este problema de salud, vemos que no tenemos identificado a todas las personas que sufren esa incontinencia. ¿Y esto a qué puede ser debido, este infradiagnóstico? Pues por un lado, a que la incontinencia es, bueno, el rubor, ¿no? El rubor que tienen las personas para poder explicar a sus profesionales de la salud de referencia, a su médico y a su enfermera de familia, este problema les frena a compartir y a poder preguntar por la posibilidad de tratamiento que tienen. Otras veces es porque se considera que la incontinencia es un proceso natural del envejecimiento, o algo natural de las mujeres que han tenido partos naturales, porque eso lo han vivido en su entorno familiar. Y eso también les hace no preguntar ni buscar posibles tratamientos a este problema de salud. En cuanto al infradiagnóstico, aquí tenemos una parte muy importante los profesionales de la salud, porque si no incluimos esa pregunta, ¿no?, de si tiene pérdidas de orina o pérdidas de heces, no sabremos nunca esa dimensión que tiene este problema de salud. Con lo cual, aquí sí que es muy importante que los profesionales de salud seamos muy proactivos a la hora de poder detectar este problema de salud entre la población a la que tenemos asignada en nuestros centros de atención primaria. Infratratada también, pero sabemos que tenemos muchas guías de práctica clínica, ¿no?, guías y protocolos que nos ayudan al abordaje de este problema de salud. Con lo cual, sí que tenemos herramientas que podrían ayudarnos a poder hacer este abordaje integral y holístico de las personas que tienen incontinencia. Con lo cual, eso es una parte positiva también de todas las herramientas que podemos tener para poder abordar dentro de la sociedad de atención primaria este problema de salud. Pero también hablamos que es infratratada. ¿Por qué? Porque muchas veces damos como respuesta a esta incontinencia el absorbente, el pañal. Y sabemos, ¿no?, que hay multitud de tratamientos que podemos ofrecer a las personas que tienen incontinencia urinaria y fecal. Y esta es la parte, ¿no?, que deberíamos ofrecer como mayor calidad al abordaje que podemos hacer con estas personas. Y esto es una mirada también de esperanza a las personas que tienen incontinencia, que piensen que podemos trabajar desde las consultas de enfermería tanto la frecuencia de esas pérdidas de orina como la severidad de esa incontinencia, con lo cual es el ofrecimiento de que nos consulten, que nos expliquen que tienen este problema de salud, porque desde la consulta de atención primaria, desde la consulta específicamente de enfermería, podemos hacer mucho por mejorar su incontinencia y por lo tanto también por mejorar esa calidad de vida de estas personas. Dentro de las herramientas de trabajo, de las acciones de trabajo que tenemos en atención primaria, tenemos tanto la pregunta, como ven ustedes aquí, en la que podemos explorar dentro de las actividades de prevención de las personas adultas este problema de salud, y tenemos también información que nos ayuda un poquito a complementar este conocimiento.
Tenemos instrumentos como el cuestionario ICIT SOR4 que nos ayuda también a poder saber esa severidad, ese tipo de incontinencia, y además también nos incluye una pregunta que nos permite conocer cómo está afectando esta incontinencia urinaria, en este caso, con este instrumento, a la persona, con lo cual nos da una visión mucho más global de ese problema de salud que nos va a permitir pues darle el tratamiento más específico a esa situación que está padeciendo esta persona. De igual manera, podemos también incluir esa actividad para explorar la incontinencia fecal. Y de la misma manera que tenemos la incontinencia urinaria, tenemos también este registro dentro de las actividades de prevención y promoción de la salud de las personas en edad adulta. Además, también incorpora otra escala, la escala de Wellness, que la escala de Wellness lo que nos permite es también concretar esa tipología, ese tipo de incontinencia que tiene y esa severidad. También incluye una pregunta de calidad de vida, ¿no? En la que pregunta cómo afecta en sus actividades de la vida diaria esta incontinencia fecal. Con lo cual, estamos viendo que tenemos herramientas que nos permiten el registro, la detección, el registro y el poder llegar a un diagnóstico preciso de esta incontinencia. A la vez, trabajamos con las enfermeras de familia con planes de cuidados, y tenemos planes de cuidados estandarizados tanto para la incontinencia fecal como para la incontinencia urinaria. Pero además, se trabaja dentro de esos planes de cuidados también el plan de cuidados de el autoestima, como ven ustedes aquí, y del riesgo de dermatitis por esta incontinencia. Con lo cual, tenemos herramientas las enfermeras de familias que nos permiten hacer este abordaje integral a las personas que tienen incontinencia. Pero la enfermedad de familia, como estamos viendo, es clave, ¿no? Es clave en el abordaje que pueden tener estas personas con este problema de incontinencia. Pero para poderles ayudar, hemos de detectarla, hemos de identificar qué personas tienen esta incontinencia y poder así de esa manera ofrecer ese cuidado global, ese cuidado integral que le permita el vivir, ¿no?, con este problema de salud, pero que le condicionen lo mínimo sus actividades de la vida diaria, sus actividades sociales, sus actividades de pareja, que sabemos que afectan de manera directa y con un impacto importante a este nivel. Dentro de las consultas de enfermería, el tratamiento conservador, que se ha descrito como la primera línea de atención en la incontinencia, se trabaja dentro de las consultas de enfermería, lo que sería la terapia también conductual, los estilos de vida saludable o los ejercicios de Kegel, que han demostrado que disminuyen esa severidad de esta incontinencia. Pero ¿qué necesita todavía esta enfermera de familia para este abordaje, ¿no?, para un abordaje de calidad a las personas que sufren de incontinencia? Pues sin lugar a dudas necesitamos más conocimientos en los tratamientos que tanto la incontinencia urinaria como la incontinencia fecal precisan estas personas que sufren este problema de salud. Hemos de ser profesionales activos en esa detección, y aquí es una parte muy importante y clave para poder identificar las personas que tienen este problema de salud. Y como hemos visto, con una pregunta muy fácil, ¿no?, podemos interrogar a esas personas que hacen un contacto con la enfermedad de familia en las consultas de seguimiento de pacientes crónicos o en las consultas de atención aguda, que nos permita el poder saber qué personas tienen ese problema de salud y a partir de ese momento explorar, ¿no?, qué necesidades tiene y poner en marcha esos planes de cuidados como hemos visto anteriormente. Necesitamos un protocolo de evaluación y tratamiento, algo estandarizado, algo que nos permita dar esa calidad en la atención que merecen estas personas. Pero a la vez también necesitamos circuitos establecidos y consensuados con la atención especializada para poder completar este estudio, que muchas veces es preciso y necesario para estas incontinencias, para poder filiarla de una manera precisa y para poder proporcionar el tratamiento que mejor va a solucionar o mejorar esta situación de estas personas.
y sin lugar a dudas también sí, pensando en ese continuo asistencial, ¿no? Cuando esas personas se visitan a nivel especializado, pues que podamos tener herramientas también que nos permitan hacer seguimiento de esos planes de cuidados que se inician en especializada o en atención primaria y que todos al unísono podamos dar esa continuidad en esos cuidados y esa atención de calidad a estas personas que tienen incontinencia. Con lo cual esto sería como un poquito la carta de los reyes, ¿no? ¿Qué cosas de las que tenemos todavía nos falta? Vemos las profesionales de familia, enfermeras de familia que nos faltan para poder dar esa calidad que se merecen las personas con incontinencia. Esto es lo que quería yo compartir con todos ustedes y sí que en el debate podemos un poquito más entrar en detalles de todo este planteamiento un poquito enfermero que hacemos con las personas que tienen incontinencia. Y nada más. Gracias a todos ustedes por la atención. Vale, pues si queréis damos paso a María Antonia. Hola, buenas tardes. Soy María Antonia Vila. Primero quería agradecer a Asia por haberme invitado a este evento. Ahora os voy a compartir la presentación y vamos siguiendo. Cuando planteé esta presentación, es que creo que se ve mal, ¿no? ¿Veis algo? ¿Se ve bien? No, tienes que abrir la pantalla que quieras que veamos y darle a compartir. Es que no lo veo, no lo tengo. Pero espérate, espera un momento, no te pasa nada, porque yo la tengo y vosotros no, ¿no? Desde la pantalla del Zoom, dices. Perdón. Abajo. Amor. Abajo del todo. Espérate. Clasificador. Es que estoy en el... ¿Ahora? Tampoco, ¿no? Mira. Abajo del todo del Zoom, dices. En la barra de tareas que tienes abajo del todo, tienes un cuadrito verde que pone compartir pantalla. Es que no lo veo, por eso si lo veía. No. Donde sale el micrófono, sale de tener vídeos. Sale... Sí, ya, es que se me ha abierto. Ahí... Espérate un momento, que saco la pantalla. Hacia el centro de la pantalla te saldrá. Y una pena de Dios. Hoy tengo el día todo. No puedo. A ver. Barra de tascas. Imposible. Pues si nos las envías a Raúl o a mí, la ponemos nosotros desde aquí. Si Bueno, quieres, no seguimos sé. con el siguiente Yo os ponente. envío la presentación si queréis, pero intento hacerlo, pero vaya, no os preocupéis. Ahora os la envío. Pues si queréis, mientras seguimos con Ángels y luego retomamos con... Sí, ahora os lo envío. Con Antonia. ¿Ángels? Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Esther Nieto, a Paco Cegui, a FAECAP por hacer posible esta webinar, por estar año tras año a nuestro lado. También quiero dar las gracias a todos los ponentes. ¿Por qué? Porque Asia sin vosotros no podríamos hacer todo lo que hacemos. Igual que a las casas comerciales que nos apoyáis para que podamos hacer también muchas de las acciones. En la jornada de hoy nuestro principal objetivo es que se sepa que siempre hay algo que hacer para mejorar la calidad de vida del paciente, con incontinencia anal y con incontinencia urinaria, que son patologías muy invalidantes, que hay mucho tabú al respecto, que a veces los pacientes no sabemos dónde ir, cómo gestionarlo y, a ver si puedo compartir la presentación. Ahí, vale.
Por eso se creó ASIA. ASIA es la Asociación para la Incontinencia Anal y Urinaria. Se creó en el año 2013. La ponente detrás mío es la que fraguó y la que creó la asociación, uno de ellos, porque nació de la mano de un grupo de coloproctólogos, ¿no? Delante de esta necesidad, que los pacientes llegábamos tarde y mal a las consultas. Y a partir de ahí pues fuimos creciendo. En el año 2016, a raíz de un congreso de coloproctología de Elche, dimos un paso más a hacernos nacionales, ir creando delegaciones en las diferentes comunidades para ayudar a todo el mundo. Y en el año 2020 todo y la situación que se estaba viviendo en el país, bueno, en el mundo, ¿no? Pues volvimos a dar otro paso y ya que teníamos mucha gente que padecía las dos incontinencias o la urinaria, pues se amplió la asociación a incontinencia anal y urinaria. Bueno, aquí Paco ya lo ha dicho muy bien, hay muchísima gente, de 2 a 4 millones, de urinaria más de 6 millones, de anal solo el 30% busca ayuda, de urinaria solo el 50%, y por eso se creó y ahí estamos, para hablar, para entender el problema, para que sepan sepa la gente que no está solo, que hay tratamientos, que hay producto, que hay solución, y si no hay solución, lo que sí que hay es calidad de vida para el paciente, pero el paciente no lo puede hacer solo. Lo podemos hacer juntos, ayudarles. Porque un paciente cuando debuta con incontinencia, y lo puedo decir yo, que llevo 24 años padeciendo incontinencia a raíz del parto de mi hijo, un parto con forceps, traumático, difícil, que se tambaleó todas las esferas de mi vida. O sea, lo que tenía que hacer pues la ilusión y la culminación, pues bueno, me quedó una incontinencia que los 10 primeros años fueron terribles, pasé por varias esfinteroplastias, por muchos de los tratamientos que supongo que explicarán los doctores, y pues mira, mi vida laboral se fue al traste porque cuando se te escapa en una reunión, en 2, en 3 y tienes que afrontarlo, hueles mal, tienes que irte a lavarte y volver con toda la dignidad que puedes y además explicar algo que al igual no estás preparado para hacerlo. Tu vida social, pues tú eres el que te aíslas de todo y de todo por la vergüenza, por el qué dirán, ¿no? Porque socialmente no está bien. Y si tengo que decir, lo que más me afectó en estos 10 años es mi vida familiar, porque para mí lo más importante es la familia. Y yo, o por desconocimiento, o porque no dijeran, tu madre huele mal, me perdí los mejores años de la vida de mis hijos. Yo no iba a una final de curso, no iba a un partido importante. Perdí por el camino muchísimas cosas. Y siempre digo por desconocimiento, porque ahora te das cuenta que había muchas cosas que podía haber hecho. Tuve la suerte, ¿no?, de que a los 10 años pues ahí estaba Arantxa Muñoz y bueno, y mi tratamiento era la neuromodulación sacra y ahora soy abuela de 3 nietos y vivo una vida muy feliz. Y cuando tiro atrás y pienso el recuerdo, pienso esa montaña rusa de emociones, un vaivén, porque tiene un impacto psicológico muy importante pensar que tu autoestima disminuye ante la incapacidad de controlar pues, los escapes, y esto te crea una tendencia al aislamiento, a la vergüenza, a la ansiedad, a la depresión. ¿Cuánta gente tiene depresión a raíz de una incontinencia? Tienes muchas preguntas que no tienen respuesta, que no sabes a dónde ir ni a quién preguntar. Solo me pasa a mí. Tu vida pasa a depender de un lavabo y unos pañales. Es muy difícil convivir con esto. Y desde Asia, a nivel nacional, estamos trabajando en varios proyectos. Aquí os he presentado algunos, pero a mí, estando aquí, me gustaría explicar esta colaboración que hacemos con los especialistas en la mejora y detección de la incontinencia en la atención primaria. Fijaros, Paco también lo ha dicho. Yo creo que estamos alineados, Paco y yo, en este sentido. Una sola pregunta puede cambiar la vida de un paciente. A veces me dicen, bueno, pero si el paciente tarda de media 3 o 4 años en ir a preguntar, ¿o por qué no pregunta antes? Bueno, porque a lo mejor alguien, cuando lo preguntaste, te dijo, tienes 3 hijos, es normal. O tienes un cáncer, o has tenido un cáncer, es un daño colateral. O tú mismo
la vergüenza tan grande que pasas, pues intentas vivirlo de una manera, pues escondiéndolo, no diciéndolo, pero si alguien te pregunta, tienes pérdida, se te escapa, o sea, te abre esta puerta, o llegas a una consulta, a la sala de espera, y te encuentras este cartel, tienes incontinencia, consulta a tu médico, se puede tratar, nosotros te ayudamos. Esto como te abre un halo de esperanza, aquí me entenderán, puedo decirlo. Por eso creo que juntos podemos conseguir que esta cifra del 30% o del 50% sea mucha más. Fijaros, a mí me gustaría contar la experiencia de la doctora Yolanda Rivas. Ella está en el Consorci Sanitari de Tarrasa, ella tiene una área de influencia de 200.000 personas, creó un grupo de trabajo para mejorar la detección, como decía Paco, ¿no? Con una pregunta sistemática, un tratamiento inicial en la primaria y recomendaciones dietéticas. Bueno, esto lo hizo del 2014 al 2016, preguntaron a todo el mundo que entraba por la consulta hasta 17.370 personas y detectaron 870 casos. Esto está publicado, pero ¿qué se traduce en esto? Que una actitud proactiva se traduce en un aumento en la detección. Pero también me gustaría enseñaros este estudio que se hizo en el 2019, Rompiendo el Silencio, se realizó en 5 países, donde se aborda el problema de la incontinencia a través de la perspectiva y la vivencia del paciente. Bueno, pues aquí queda reflejado que 8 de cada 10 españoles cree fundamental más información sobre la incontinencia, sobre los tratamientos y sobre los cuidados. Pero también en este mismo estudio se ve reflejado el impacto tan negativo que tiene sobre la vida del paciente. Más del 65% de los pacientes no hablan de incontinencia ni con sus más allegados porque se sienten avergonzados. Bueno, pues delante de todo esto, ¿no?, Asia, junto a Medtronic y junto a todas las asociaciones científicas que tienen que ver con la vida del paciente con incontinencia en un momento o en otro de esta patología y de esta vida, ¿no?, hemos creado el paciente experto en incontinencia anal y urinaria. Tengo que decir que el de anal ya está terminado, revisado y avalado, y que si todo va bien, finales de septiembre, primeros de octubre, lo iremos implantando en alguno de los hospitales que nos han ido pidiendo. El paciente tiene que ser un paciente activo, pero tiene que estar informado, formado, que eso hará que tenga más adherencia a los tratamientos, que sea un paciente empoderado. Si no es así, no podrá tomar tampoco decisiones compartidas. Asia creemos que es el nexo de unión entre pacientes y profesionales. ¿Por qué? Porque a veces no tenéis tiempo o tenéis muchísimos pacientes al día y el paciente, por mucho que en casa piense todo lo que va a preguntar, cuando llega a la consulta le da mucha vergüenza y no pregunta, ¿no? Tiene muchos nervios. Por eso les decimos apuntarlo todo y contárselo a la enfermera cuando lleguéis, ¿no? Porque sois los más cercanos, ¿eh? ¿Cómo ayudamos desde la asociación? Bueno, tenemos un soporte telefónico 24 horas al día, 7 días a la semana, porque hay mucha necesidad. Tenemos grupos de WhatsApp por pacientes y también a veces por edades, porque tenemos el grupo de jóvenes y por diferentes comunidades. Hacemos formaciones, hacemos reuniones en centros hospitalarios, centros cívicos y, como no, online desde la pandemia. ¿Y qué hacemos en estas reuniones? Bueno, pues hablamos de todo eso que no se puede hablar en otros sitios, que te da mucha vergüenza, pero que te condiciona tu vida, que no lo hablas con nadie. También de los productos, como ha dicho Paco, es importante que alguien hable de los productos. ¿Por qué? Porque mientras los especialistas encuentran el tratamiento, tú tienes que vivir. Fijaros, yo pasé 10 años. Si yo hubiera sabido que existía probablemente un tapón anal y un bañador o unas braguitas, pues hubiera ido a lo mejor con mis hijos a la playa o al gimnasio. O sea, hay cosas que no curan, pero que sí te ayudan a vivir. También hablamos de la rehabilitación, es muy importante, hay mucho desconocimiento y no se habla del suelo pélvico, no se conoce, no se cuida. Creemos que es importante que todo el mundo sepa que se tiene que educar, ejercitar y trabajar. Pero hay otro tema que también es muy importante y en las reuniones lo hablamos, que es el tema sexual. La gente que padecemos incontinencia sabemos que en cualquier momento se nos puede escapar y ese tema no lo tocas con nadie, porque tienes inseguridad,
baja autoestima. Tiene que haber complicidad para poder hablarlo y un halo de esperanza. ¿Cómo nos podéis ayudar? Bueno, preguntando. Vosotros sois los más cercanos. A vosotros pasamos muchas horas. Sois los primeros, los enfermeros, los primeros que acudimos. Nos hacéis las pruebas más invalidantes que hay y os enseñamos todas nuestras vergüenzas. Sois los primeros que estáis ahí. Preguntar, que siempre, siempre conseguiréis ayudar a alguien, dando información a los pacientes, promoviendo jornadas como la de hoy y recetando asociación, que entre iguales también podemos ayudar. Bueno, Paco ha puesto mucho más, que este se presentó en la ACP, además tenemos hoy a una de las que lo ha hecho, pero creo que es muy importante este libro y que os ayudará muchísimo. Y cómo no, es la Semana Mundial de la Continencia, como ha dicho Esther, la Semana Mundial 2023, y yo os pediría que hicierais esta foto con los dedos, ¿no?, que es nuestro símbolo, con el hashtag Deja de Escapar 2023, que nos etiquetarais y que nos ayudarais a dar visibilidad a esta patología. Aquí veis en las redes que estamos y muchísimas gracias. Me despido con esta foto que nos gusta mucho, que es la foto de la enfermera. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Gracias a vosotros. Pues María Antonia, tengo tu presentación preparada. Si quieres, comparto yo pantalla y tú me vas diciendo cuándo quieres que cambie de diapositiva, si te parece. Pantalla porque no sé qué me ha pasado. Primero quiero pedir perdón por todos mis problemas técnicos. Intentaremos solucionarlos lo mejor que podamos. Ya podemos empezar. Bueno, pues buenas tardes. Soy María Antonia Vila y soy coordinadora del Grupo de Incontinencia Urinaria de la CANFI. La siguiente, por favor. A mí siempre me gusta empezar con unos casos clínicos que simplemente la gente no pone un letrero en su cara ni dice yo soy incontinente, sino que muchas veces pueden venir a la consulta. Os presento a Ana. Ana tiene 44 años, la operaron de una hernia discal hace 6 años. Tiene 2 hijos con partos normales, es depresiva, y cuando ya salía por la puerta nos cuenta que desde hace 2 años pierde ocasionalmente algunas gotitas de orina. Entonces digo yo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces digo, bueno, pues siéntese otra vez y vamos a volver a empezar. Entonces ella nos dice que sabe perfectamente cuándo perderá las gotas de orina, que siempre es cuando hace un esfuerzo, cuando va al gimnasio. Por ello, ¿qué ha hecho ella? Solución, ha dejado de ir al gimnasio, ha dejado de salir con las amigas, ha perdido su vida social. Y dice que no se atreve a hablarlo porque cree que ella es la única que tiene problema. La siguiente, por favor. Siguiente. Esta es Marta. Marta, ya veis que es una persona estupenda, es una ingeniera de obras públicas de profesión, es jefe de obra, es la única mujer en un grupo de hombres y había tenido 2 hijos con partos normales y nos consulta porque últimamente va mucho al baño cada 2 o 3 horas, si no se le escapa la orina. Y en realidad lo que nos pide es ayuda para unos pañales anatómicos, porque ella piensa que si se pone un mono de trabajo con un pañal a lo mejor no se le nota. Tenemos que tener en cuenta que los baños de las obras son muy malos y en realidad ella lo vive mal. Incluso está pensando en cambiar de lugar de trabajo. ¿Me pasa la siguiente? O podemos tener a Lisa. Lisa es una mujer que está estupenda, tiene 74 años, es diabética y dislipemia con enfermedad vascular periférica y está en tratamiento con insulina y atorvastatina. Y ella comenta que tiene una micturia de 4 veces y una urgencia durante el día, que orina cada 3 horas. Durante el día ella se apaña con una pequeña compresa comercial, pero por la noche, cuando se levanta, que tiene que ir al baño, se queda completamente mojada. Entonces, como es una persona que va de viaje, dice, a ver si ustedes me pueden dar algo para que yo pueda viajar con mis amigas y no monte un espectáculo en el hotel. La siguiente, por favor. O podemos tener a José. José es un señor de 82 años que dice que cuando va al OBC siempre se le escapan unas gotitas y no acaba nunca de vaciar completamente.
con una especie de sensación de peso en el hipogástrico y dice que, bueno, que igual es que es mayor y que a su padre y a su abuelo también le pasa. Siguiente, por favor. Bueno, este es la definición de incontinencia, que la sabemos todos, que es la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, que constituye para la persona que la sufre un problema social e higiénico importante. Muy importante el problema social e higiénico, porque si no, cualquier tratamiento, cualquier medida que le pongamos, la persona no la vivirá. La siguiente. Y a mí me gusta decir siempre que la incontinencia es un síntoma. La pérdida de orina es percibida por el paciente, pero también es un signo que se puede ver y valorar su magnitud, pero un estudio aerodinámico, o también es una condición con entidad propia. Sin embargo, la siguiente. La incontinencia no es igual a envejecer, aunque la edad a veces nos va a poder facilitar. Es una enfermedad y como tal la debemos de tratar y prevenir. Es necesaria una búsqueda activa. Si no buscamos, no encontramos. Y la incontinencia comporta, como hemos dicho varias veces y en mis anteriores ponentes, un sentido de vergüenza. Y en cambio, cuando preguntamos a nuestros compañeros, a mis compañeros de trabajo, me decían, no, María Antonia, tú eres la única, si aquí no hay incontinencia. Siguiente. En la prevalencia en la población atendida, sí que conocemos la prevalencia mundial, pero la prevalencia en la población atendida no la sabemos. Y en cambio gastamos mucho material absorbente. Siguiente. Y hay una alta prevalencia en residencias geriátricas muchas veces, y hay diversos estudios en distintos países. Muchas veces el hecho de ingresar a una persona a la residencia es por problemas de incontinencia. La siguiente. Y la prevalencia, como ya os he dicho, es igual que en otros países. Y esta es una diapositiva de gasto, ¿no? Fijaros lo que se ha gastado el Servei Català de la Salud en el 2022 por problemas de incontinencia, se ha gastado 134 millones de euros. Y fijaros que en lo que nos hemos gastado ha sido en pañales, que nos hemos gastado 87 millones de euros. Total, para no acabar de arreglar el problema. La siguiente. Bueno, esta es una diapositiva para que veamos que muchas veces cuando preguntamos a nuestros compañeros quién debe aportar la incontinencia, todo el mundo tira un poco pelotas fuera. La siguiente. Y yo me he puesto aquí una lista, que evidentemente he puesto en primera fila el médico de familia y la enfermera de familia, pero he puesto la lista de cualquier persona, de esta gente que está en la lista, que podríamos abordar la incontinencia. Yo siempre digo que la tiene que hacer quien sabe y lo mejor posible. La siguiente. Entonces, ¿cómo clasificaríamos la incontinencia? La incontinencia es toda igual, no, la incontinencia no es igual. Aquí os he puesto la clasificación de las incontinencias más corrientes, no todas son iguales, pero bueno. Hablaríamos de incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando es una incontinencia que se produce después de un aumento súbito intraabdominal, toser, reír, cantar, bailar, cuando esta presión intraabdominal supera la presión uretral. La de urgencia es aquella que tenemos un fuerte deseo de orinar y tenemos que correr al lavabo. Y normalmente, mientras la de esfuerzo aguantamos, la de urgencia, cuando llegamos al lavabo ya nos hemos mojado todas. Y la mixta sería una mixta de las dos. Y la duración puede ser transitoria, dura menos de 4 semanas, o permanente, que es cuando ya tendríamos que estudiar, que dure más de 4 semanas. Y también puede ser leve, moderada o grave. La siguiente. Y la etiología. Esto lo pasaré muy de forma rápida, pero bueno, la etiología de la incontinencia de esfuerzo en las mujeres suele ser siempre una hipermotilidad uretral, es decir, que la uretra no engancha bien, o una deficiencia del esfínter uretral. Y en cambio en los hombres, básicamente, la mayoría de gente que tiene incontinencia de esfuerzo muchas veces son por lesión del esfínter, por problemas neurológicos o por prostatectomías radicales. La de urgencia, la mayoría de veces es idiopática decimos que no sabemos por qué va, o por hiperactividad del músculo detrusor, que sabemos todos que es el músculo que rodea la vejiga. Hay otros trastornos neurológicos como el Parkinson o las esclerosis múltiples en fases iniciales, pero menos importantes. Y en el hombre la mayoría de veces es por un síndrome de la vejiga hiperactiva o por una obstrucción de la salida de la vejiga. Tenemos la mixta, que ya hemos dicho era una mezcla de las dos, y la funcional, que es bastante fácil de entender, es aquella persona que no tiene incontinencia, sino que no llega al lavabo. Muchas veces ponerle ropa cómoda o ponerle un orinal en la habitación de estos tipo alto, a lo mejor nos arreglaría muchos problemas de incontinencia. Y la A por rebosamiento.
La siguiente, por favor. Cuando vemos a una persona en incontinencia, tendríamos que tener claro qué factores de riesgo, por qué nos produce la incontinencia, para que después, cuando preguntemos, sepamos lo que tenemos que preguntar. Por ejemplo, para la incontinencia de esfuerzo, tendríamos que tener en cuenta cómo han sido los partos, como nos ha contado nuestra compañera anterior, si ha habido una cirugía ginecológica, prolapsos, y a los hombres si les han operado la próstata. También preguntaríamos sobre la obesidad, sobre la mujer que va al gimnasio, estas grandes deportistas que muchas veces no contraen la musculatura pélvica de la forma adecuada, o gente de alta competición. Evidentemente, cualquier persona que tiene un eje de la columna vertebral le irán mal los ejes y tendrá problemas, y enfermedades crónicas en general, como estreñimiento, vómitos frecuentes, tos crónica, que nos hace mucho peso sobre el suelo pélvico y a veces el suelo pélvico no aguanta. Y para la incontinencia de urgencia preguntaríamos bebidas estimulantes, té, café, colas, hierbas medicinales, infecciones urinarias de repetición y polificación en general. La siguiente, por favor. Entonces, ya lo tenemos claro. Entonces, ¿qué hago yo como médico de familia cuando ya tengo claro que la persona es incontinente? ¿Qué le tengo que hacer? Le tengo que hacer una historia clínica, como siempre. ¿Y qué le preguntaría en la historia clínica? ¿Cómo han sido sus partos? ¿Cómo son los antecedentes ginecológicos? ¿Cómo tiene la próstata del hombre? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Se le han operado de alguna cosa por la pelvis? Porque lo que se toca nunca suele quedar en el mismo sitio. ¿Qué enfermedades crónicas toma y su tratamiento? Y la calidad de vida. Y preguntaríamos también lo que bebe, si bebe mucho té, mucho café, mucha cola. El alcohol, todos sabemos que el alcohol, yo tenía un compañero de facultad que la llamaba la tiacina. Cuando nos tomamos 3 cañas, hemos de correr al lavado. Pues la gente que tiene un problema de gran consumo de alcohol tiene una urgencia miccional. La cantidad de líquido, mal si tomamos mucho, mal si tomamos poco. Si tomamos mucho, sobre todo por la noche, esta vejiga no puede aguantar y a veces nos escapa la orina. Si tomamos poco, esta orina es tan condensada que al final favorece la infección de urinaria y los problemas de incontinencia. Y el tabaco es un irritante del músculo intrusor, infusiones de acción diurética. La siguiente. Entonces, estamos hablando de cómo valoraríamos los síntomas. Aquí tenéis por un lado el cuestionario de calidad de vida que valoró la doctora Espuña en el hospital clínico, que ya lo ha comentado Paco anteriormente, que es con qué frecuencia pierde orina, qué cantidad pierde habitualmente, tanto si hay una producción o no, y estos escapes tienen en cuanto afecta su vida diaria. Y el otro, os he puesto aquí un cuestionario del cual nosotros estamos bastante orgullosos, que lo valoramos en mi centro de salud, ayudados por el doctor Orejas, que en aquella época estaba en el hospital de Elche. Cuando empezamos a ver que teníamos muchos incontinentes, nos dimos cuenta que no podíamos pedir urodinamia a todos. Entonces, decidimos realizar un cuestionario con preguntas mezcladas al trasbolillo de incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria y de urgencia. Entonces, en el servicio de urodinamia del Hospital de Elche, antes de hacer la urodinamia, la auxiliar les pasaba la encuesta. Entonces, nosotros cruzamos con los resultados de la urodinamia qué preguntas eran las más sensibles, las más específicas para la incontinencia. Y así encontramos que para la incontinencia urinaria de esfuerzo, las preguntas más sensibles son al subir o bajar escaleras se le escapa la orina, cuando ríe, si estornudo o al toser se le escapa la orina. Y vimos que se contestaba como mínimo 4, eran 10. Me has pasado la anterior sin querer. La anterior, que estaba a la mitad. Y las de urgencia serían aquellas que están en la calle tiene ganas de orinar, entra a un lavabo y si no se le escapa la orina, cuando abre la puerta de su casa se le escapa la orina, si tiene ganas de orinar, tiene sensación de orinar y va al lavabo corriendo, cuando sale al ascensor se le escapa la orina. Si contestaban 3 preguntas de estas, seguramente tenía bastantes posibilidades de tener una incontinencia urinaria de urgencia. Siguiente, por favor. Y esta os he puesto aquí, no lo hablaré, es un diario mencional que consiste en preguntar a la persona durante 3 días lo que bebe, si ha tenido urgencia o no, si ha tenido escapes o no, si ha tenido que cambiarse el pañal. Y entonces con esto nosotros hacemos un estudio y a partir de aquí podemos empezar a trabajar con esta persona incontinente. La siguiente. Entonces, cualquier médico, cualquier enfermero, aparte de verlo, lo que tiene que hacer es explorar. Entonces, ¿qué haríamos con la persona incontinente? Pues le haríamos una exploración física general, una exploración neurológica y una exploración ginecológica. Aquí os he puesto 2 imágenes.
Porque quien no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. En la primera veis lo que encontramos en el suelo pélvico de la mujer y lo que tenemos que buscar y para ver cómo está este suelo pélvico. Y en la otra vemos un cistocele que no es, y es una persona de mi consulta, que un día se me quejaba de que tenía incontinencia y le vi en este problema. También podríamos hacer un testing muscular, que consiste, como todos sabemos, en poner los dedos y hacer que nos aprieten o no nos aprieten. El test muscular nos sirve para saber cómo está este suelo pélvico, cómo está esta contractura, y luego también nos sirve cuando empecemos a trabajar los ejercicios de Kegel para contárselo mejor. Y en exploraciones complementarias, en primaria, poquitas. Glucemia, creatinina, tira de orina. Si podemos, le podemos hacer una ecografía y ya más adelante estudios dinámicos, fluxometría y manometría. La siguiente, pero son imágenes de ecografías. ¿Y cómo trataríamos la incontinencia? Pues la incontinencia urinaria de esfuerzo hay que tratarla siempre con rehabilitación del suelo pélvico. Aquí tenéis un dibujo que más o menos, para que tengáis una idea, no es una clase de dar cómo se hacen los ejercicios de Kegel, pero sí que hay que tener en claro que tenemos que tener claro cómo están nuestros músculos del suelo pélvico, los tenemos que saber localizar, los tenemos que saber descomprimir el diafragma, los tenemos que saber apretar y siempre cuando hagamos el ejercicio del suelo pélvico tiene que estar en expiración. Los ejercicios del suelo pélvico son útiles en tandas de como 3 veces al día y empiezan a ser útiles a las 6 semanas. Y entonces, si vemos que la persona no entiende los ejercicios de Kegel, le podemos enseñar los conos vaginales, que simplemente, como veis aquí en el dibujo, son unos conos que se meten y la persona tiene que hacer la faena de su casa o lo que sea para evitar de que se le caiga. Y así, poco a poco, va aprendiendo a fortalecer el suelo pélvico. Podríamos hablar de estimulación eléctrica, de cirugía y de reeducación funcional. Y en la de urgencia, pues medidas higiénico-dietéticas, aquello tan fácil de decir, por favor, por la noche no se me tomen 3 caldos, sino tómeseme algo más sólido, no me beba mucho líquido ni poco. Y la micción pactada. La micción pactada es aquello de aprender a orinar como nos enseñaron nuestros padres. Después del calendario miccional que hemos visto antes, nosotros vemos que si la persona tiene que orinar cada 2 horas porque si no se le escapa la orina. Entonces le decimos, intenta usted ponerse una alarma y orinar cada 1 hora y media. Y entonces va al baño, se sienta y orina. Si a cada 1 hora y media va bien, después alarga un poco, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Y poco a poco va interiorizando y va aprendiendo otra vez a orinar. Y luego el tratamiento farmacológico, que os he puesto aquí una lista larguísima. La primera que salió fue la oxybutinina y los últimos que han salido son la sulfenilacina y la fenilalatina. Luego salió el mirabegrón y después ya cosas más específicas, la toxina botulínica y la prometilina. La siguiente. Y esta es como un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Pues una análisis detallada, mirar qué patologías tiene, evaluarlo, exploración física y pruebas complementarias. Y a partir de aquí hacemos incontinencia urinaria de urgencia, mixta o de esfuerzo. En la de urgencia haremos un tratamiento no farmacológico durante 6 o 12 semanas, que sería medidas higiénico-dietéticas, micción pactada, técnicas conductuales. Y luego, si esto no funciona, podríamos intentar hacer un tratamiento farmacológico. Y si funciona, bien. Que no funciona, valoramos la necesidad de enviarla. Y la de urgencia, pues lo mismo. Y cuando llevamos 10 o 12 meses, valorar la necesidad de enviarla. Y eso es todo lo que os quería contar, que la incontinencia urinaria es una patología muy frecuente y muy fácil de llevar en los estadios iniciales, no en graves problemas, desde la consulta de atención primaria, y que tenemos que estar ojo avisor para buscarla cuando haga falta y sobre todo para saber derivarla a tiempo cuando haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias, María Antonia. Muy interesante. Vale, pues sí. Después del coloquio podemos hablar. Esperemos que nos hayamos coordinado bien. Luego, un inciso que no hemos dicho nada, pero para todos los que nos estáis viendo, oyendo, si tenéis alguna pregunta que hacer o algo, dejadla en el chat, que luego al final recogeremos preguntas para poder hacer.
Bueno, pues si queréis, seguimos con Arantxa. Sí, Arantxa, si quieres. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este webinar. Yo creo que es importante que se siga trabajando como está trabajando Asia en mejorar la detección y el tratamiento de estos pacientes, obviamente. Voy a compartir la pantalla. Y bien, bueno, yo soy cirujano colorectal, muy especialista en problemas de proctología y en trastornos funcionales del suelo pélvico desde hace muchos años. En estos momentos trabajo en el complejo hospitalario Moisés Broggi, en Sant Joan d'Espí, en Barcelona. Y os voy a dar un poco la visión que se tiene desde estas unidades de suelo pélvico hospitalarias sobre qué podéis aportar desde la primaria. Yo creo que lo que podéis, el título de la mesa es Luces y Sombras. Yo creo que en este campo todo es luz, porque es patología muy prevalente, es muy invalidante, pero al mismo tiempo con una mínima atención se puede mejorar infinitamente un porcentaje muy alto de población. Y en esa mínima atención o una atención que puede ser muy valuosa, desde la atención se pueden hacer infinidad de acciones. Una prevalencia que no está todavía determinada exactamente la literatura, porque hay estudios que el rango es muy amplio, hay estudios que hablan de un 1,4%, pero otros que llegan hasta casi el 20%, que sería prevalencia casi de diabetes mellitus, y eso pues obviamente de lo que nos está diciendo este amplio rango es de que todavía no sabemos la magnitud de la tragedia, pero obviamente no es pequeña. Una tarde paseando por la playa de la Barceloneta encontramos estos 3 monos maravillosos en esta escultura de arena, en la arena de la Barceloneta, y pensé, pues mira, es tal cual la incontinencia. La incontinencia fecal es muda, es ciega y es sorda. Muda porque los pacientes no confiesan que la tienen muchas veces. Sabemos que hay múltiples artículos en la literatura médica nuestra que evidencian este hecho. ¿Y por qué los pacientes no se atreven a consultarlo? Pues esto tenemos que tenerlo claro los profesionales. Muchas veces es por vergüenza, muchas veces es porque están adaptados al problema y prefieren centrarse en otras veces porque piensan que no hay tratamiento, pero muchas veces es porque no encuentran empatía en el profesional como para contarlo, y además porque el médico muchas veces les quita importancia al problema, pues esencialmente pues porque muchas veces no se conocen los resultados, los tratamientos de los que disponemos, entonces es preferible quitarle importancia, pero para el paciente es muy invalidante. Pues los profesionales no preguntan, muchos profesionales no saben qué hacer, y además sabemos que las instituciones no priorizan los recursos en los trastornos funcionales, con lo cual ahí entra la sordera de este trastorno. ¿Cómo cambiar la ceguera y la sordera de los profesionales? Pues yo creo que hay que hacer mucha difusión, hay que insistir en los pacientes de riesgo, explicar que hay tratamientos, hay que hacer formación y sobre todo también hay que ofrecer posibilidades de derivación a centros que tengan la estructura adecuada como para atender a los pacientes. La realidad de la atención primaria, ¿cuál es? Pues que hay poco conocimiento, se está incrementando, o sea, yo creo que esto se está cambiando poquito a poco, pero hay poco conocimiento sobre las opciones diagnósticas y terapéuticas. Hay una gran variabilidad entre profesionales, hay centros de atención primaria muy formados y muchos otros que no. Faltan programas de cribaje y además hay limitaciones estructurales para iniciar el tratamiento conservador. Arantxa, perdona, un inciso. ¿Se hace algún ruido? No sé si acercas la mano al micrófono o algo. Es verdad, sí. Me pasa a veces que muevo la mano aquí. Solo por eso. Vale, pues no lo muevo. Bien, entonces yo creo que los 3 ejes de esta charla de cómo mejorar, qué hacer desde la atención primaria, pues ya lo estamos un poco enfocando desde que ha empezado Paco Cegri con su charla, y también Ángel y también Antonia. Entonces yo creo que hay que mejorar la detección, iniciar tratamiento conservador e identificar esos grupos etiopatogénicos que son susceptibles de derivación precoz, ¿vale? Para mejorar la detección, yo creo que hay que buscar sistemas de detección rutinarios que incorporen la pregunta, igual que se incorporó la pregunta de la incontinencia urinaria en la detección, en la evaluación sistemática de enfermería, pues hay que incorporar la de la IFECAL, y así hizo en algún momento en una prueba piloto aquí en Tarrasa y resultó. Y luego hay que conocer esos grupos etiopatogénicos más frecuentes que están para estar pendientes de ese grupo de pacientes y evaluar si tienen algunos síntomas.
Esta iniciativa que se realizó en Tarrasa, que ya la ha contado Àngels, de la doctora Ribas, no me voy a extender, pero trabajó con todos los CAPs de su área básica, o sea, de su área de influencia. Hizo un trabajo que, como veis, se desarrolla en varias acciones, sesiones con los centros, reuniones de grupo. Acabaron modificando la herramienta informática que utilizaban e incluyeron la pregunta de la incontinencia fecal. Se implicó muchísima enfermería en ese proyecto. Se acabó implementando, se empezó a implementar la pregunta y luego, al cabo de 2 años, se valoraron los resultados. Se implicaron enfermería, médicos y comadronas para todo este proyecto. ¿Y qué pasó? Pues que de tener una detección inicial cuando se empezó el estudio de 0,15 de prevalencia de porcentaje de pacientes con incontinencia fecal, se pasó al final del estudio a una prevalencia, bueno, a una detección de 4,5% de pacientes. De todos los pacientes preguntados, había casi 1000 casos nuevos de incontinencia fecal, es decir, que realmente fue efectiva la acción que se desarrolló aquí en Tarrasa. Por otra parte, el segundo eje que yo quería desarrollar es el de identificar los grupos etiopatogénicos de derivación, y para que los sepáis identificar, esto pasa por formación y formación. Hay que buscar la formación en las áreas básicas. Y yo siempre defino estos 7 escenarios clínicos de la incontinencia fecal. Por una parte tenemos la mujer joven posparto. El paciente joven puede ser hombre o mujer que sufre una incontinencia fecal después de cirugía anal o cirugía colorectal o cirugía incluso ginecológica o traumatismos perianales. Luego, que ese sería el gran grupo de incontinencia postquirúrgica. Luego tenemos el gran grupo de los pacientes que tienen una malformación anorrectal congénita y el gran grupo de los pacientes neurológicos. Todos ellos nosotros somos partidarios de que se haga una derivación precoz a centros que tengan unidades especializadas para tratar la incontinencia fecal. Sin embargo, tenemos otros 3 grupos que aglutinan un gran número de pacientes, que son pues la paciente perimenopáusica que ha ido sumando factores menores y que acaba debutando con una incontinencia que le llamamos multifactorial. Luego también la incontinencia secundaria a las diarreas, ¿no?, que debuta cuando hay un cambio de hábito intestinal, como por ejemplo cuando se debuta con una intolerancia o cuando aparecen colitis microscópicas del adulto y tal. Entonces estos pacientes también hay que detectarlos, o bien los muy ancianos que debutan con incontinencia fecal y que no cuadran dentro de estos 2 grupos. O sea, son mujeres no tan ancianas con incontinencia multifactorial, cualquier paciente que debuta coincidiendo con diarreas, o bien ya el tema de los ancianos. Yo creo que estos 3 grandes grupos sí son tributarios del tratamiento conservador, porque el tratamiento conservador en estos casos tiene grandes resultados. Perdón. ¿Y por qué hablamos también de que hay grupos de tratamiento, o sea, grupos etiopatogénicos que son tributarios de derivación directa? Pues porque cuando el tratamiento conservador ha fracasado, o incluso en estos grupos sin que se utilice tratamiento conservador inicialmente largo, se puede ya actuar de forma quirúrgica de forma muy eficiente y disponemos de muchas herramientas. Podemos reparar los esfínteres, podemos neuromodular poniendo un cable en las raíces sacras, podemos poner bulking agents, que son productos que mejoran la coaptación anal, podemos reparar el esfínter anal interno, podemos utilizar un músculo de la pierna, que es la graciloplastia, y estimularla. Es decir, tenemos muchas herramientas quirúrgicas que debéis conocer para entender por qué hay que derivar estos pacientes de forma precoz. Y finalmente, pues el otro pie que podéis hacer desde primaria es instaurar ese tratamiento conservador, que es muy eficiente, muchas veces es muy sencillo de aplicar. Se puede ir complicando a medida que tengáis más estructura y más enfermería dedicada a ello, y también se puede añadir, bueno, o sea, como medidas iniciales yo plantearía utilizar la metilcelulosa con poca agua o metilcelulosa con kaolín, y a lo mejor identificar pequeños cambios sencillos que se pueden hacer en la medicación crónica, como por ejemplo la metformina. Y además podéis ayudar a muchos pacientes a paliar, a utilizar productos, como ha dicho Àngels, que os ayudan a paliar los síntomas y que mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes hasta que reciben la atención definitiva. Es decir, tenéis un amplio abanico de acciones que desarrollar. En cuanto al tratamiento conservador, con la doctora Ribas y yo hicimos un trabajo de estos 2 centros de Tarrasa hace unos años, y conseguimos demostrar que simplemente haciendo muy mínimas recomendaciones dietéticas y aplicando metilcelulosa
10 minutos antes de las comidas con poca agua, conseguimos altar de forma definitiva con seguimientos de más de un año al 52% de la serie que tratamos. Y también quiero presentaros este trabajo porque ¿quién debe realizar esta labor en primaria? Pues yo creo que es una labor de enfermería esencialmente. ¿Por qué? Porque las enfermeras tenéis mucha conexión con los pacientes, a veces tenéis un formato de asistencia que es menos, con menos presión asistencial, tenéis a veces más tiempo para hablar con los pacientes. También es verdad que igual tenéis skills en vuestra profesión que os permiten conectar y empatizar mejor con los pacientes. A veces los pacientes se os confesan mejor a vosotros y este es un trabajo que me encanta explicarlo porque es un trabajo del buque insignia en Europa de los trastornos funcionales y la proctología. Yo he aprendido mucho de ellos, estuve con ellos y ellos tienen una consulta. La estructura asistencial de ellos es 17 enfermeras para 3 cirujanos y las enfermeras lo hacen todo. Y en este trabajo explicaron cómo ellas ven directamente todas las primeras visitas de incontinencia, excepto las que tienen un defecto obstétrico o los neurológicos o los referidos por otros centros para una segunda opinión. O sea, ellos incluso son más selectivos que lo que yo sería en estos 7 grupos etiopatogénicos. Aplicaron varios tratamientos, varias líneas de tratamiento, pero curan a más del 70% de los pacientes que se incluyen en este circuito. Y bien, finalmente, ¿cómo coordinarnos? Porque yo creo que es esencial, aparte de que nosotros podamos hacer formación y que vosotros también obtengáis información por otras vías. Luego, una vez establecido el circuito asistencial en primaria, es importante que también se establezca un circuito de conexión. Yo creo que tenemos ahora una herramienta esencial que es todas las conexiones online que se han desarrollado extensamente desde la pandemia y ahí tenemos mucha ventaja, no hace falta coordinar horarios y un poco las propuestas sería pues, establecer un circuito de consultoría virtual entre médicos en el que pues, a lo mejor los de primaria planteáis las dudas que tenéis a los equipos de hospitalaria, nosotros podemos echaros un cable en esas consultorías virtuales. También se puede establecer un circuito de derivación establecido rápido para que nosotros podamos atender a estos pacientes que vienen desde la primaria. Es decir, yo creo que ideas pueden surgir múltiples y adaptarlas a cada área básica y a cada sistema que existe en cada región sanitaria. Así pues, yo como conclusión es decir que mejorar la detección, pues sí, es posible y es factible. Identificar estos grupos etiopatogénicos de derivación, pues sí, es posible y es factible y se está realizando en muchos sitios. Y aplicar tratamientos conservadores que son muy eficientes, pues esto cuesta algo más, pero yo creo que también tiene que ser posible y tiene que ser factible porque realmente yo creo que tenéis que acabar diciendo que solo hay luz en la atención primaria para estos trastornos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Arantxa. Creo que antes no se me oía. No te he querido dar paso, así que yo creo que has expuesto muy bien todo el proceso, sobre todo con dudas de alternativas de tratamiento que no conocemos en atención primaria. Que nos has dejado a nosotros, a mí con muchas preguntas y también sobre todo con mucho saber más para ver qué es lo que podemos hacer desde atención primaria. Bueno, yo creo que ya habiéndolo hablado todos, voy a preguntar a Raúl. Perdona. Si hay... Sergio. Perdona, Esther, queda Sergio Subilaga. ¿Verdad? Estaba mirando la hora y pues la No, hora estaba... queda Sergio Subilaga. Es verdad, perdón. Es verdad. Pues entonces damos paso ahora a Sergio y luego la ronda de preguntas, que espero que sí nos dé tiempo. Sergio Subilaga, pues te damos paso cuanto antes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero dar gracias a Asia por la invitación. No he querido faltar en este acto tan importante en esta semana, a pesar de encontrarme actualmente en el extranjero. Y bueno, voy a intentar no ahondar en muchas de las cosas que has dicho por no ser repetitivo, pero bueno, vamos a añadir nuestro granito de arena en esta jornada. Comparto mi presentación. No sé si se ve bien. Vale, Sí. estos son los objetivos un poco de mi charla. Y en primer lugar, pues bueno, querría dar respuesta a dos cosas, ¿no?
realmente si la incontinencia urinaria existe, ¿no? y es prevalente e impacta tanto en la calidad de vida de los pacientes, y si realmente pues, esta incontinencia pues, tiene tratamiento, ¿no? Porque mucha gente así lo cree, que no lo hay. Para empezar, decir que casi 400 millones de personas a nivel mundial padecen incontinencia urinaria, 6,5 en España. Si juntáramos a todas estas personas en un solo país, estaríamos hablando del tercer país más poblado del mundo, después de China y la India, por lo cual nos evidencia el impacto que tiene. En cuanto a la prevalencia, decir que más del 20% de la población se puede ver afectada por incontinencia de orina, y si lo comparamos con otra patología muy prevalente, pues nos hace la idea de la importancia que tiene. Decir que no solo afecta a personas ancianas, aunque evidentemente es más prevalente, aumenta su impacto con la edad. 1 de cada 4 hombres mayores de 40 años y 1 de cada 4 mujeres mayores de 35 años padece incontinencia urinaria. Decir también que la incontinencia también es cosa de hombres, me refiero, no solo a veces relacionados con los síntomas del tracto urinario inferior secundarios a la próstata, sino a veces también secundario a cirugía oncológica, en el cual hasta una cuarta parte de los pacientes pueden padecer incontinencia severa y muy limitante. Y también hacer hincapié en un estrato de la población que son los enfermos neurológicos, y basta como ejemplo los pacientes que padecen esclerosis múltiple, en los cuales hasta un 80% tienen alteraciones del funcionamiento vesical. Decir que la incontinencia urinaria es un problema que impacta gravemente en la calidad de vida de nuestros pacientes en todas las esferas, a nivel física, psíquico, sexual, social, laboral, por lo cual debemos de ayudar a las personas que lo padecen a resolverlo. Pero el problema es que entre un 40 y un 70% de los pacientes que padecen incontinencia no acuden a la consulta, no buscan ayuda, en parte por desconocimiento, porque creen que no tiene solución su problema, pero también en parte porque les da vergüenza hablar de este tema. Y si vemos, como veis en la diapositiva, ¿cuáles pueden ser esas causas de ese estigma, de esa vergüenza? Pues muchas veces, como veis, una de las causas más importantes es que ni siquiera en el entorno sanitario perciben esa empatía, esa seguridad, y eso es algo que nos debe hacer pensar. Luego a nivel social tampoco es algo que esté aceptado, y a las personas que lo padecen pues les hace sentir debilidad o que se asocie un poco al envejecimiento. Decir que adicionalmente tiene un impacto económico también muy importante por consultas, por tratamientos o por uso de absorbentes, como veis ahí, con cantidades importantes en cuanto a gasto monetario a nivel nacional. Pero tenemos una buena noticia, que es que la incontinencia sí que tiene tratamiento, por lo cual lo que tenemos que hacer todos en equipo, enfermeros, fisioterapeutas, médicos de hospital, de atención primaria, es darle visibilidad, detectarlo y, sobre todo, ayudar a tratar esta problemática en nuestros pacientes. Como hemos dicho antes, la incontinencia urinaria es cualquier pérdida involuntaria de orina que cause un problema social o higiénico dentro de los distintos tipos de orina. Ya María Antonia había descrito previamente antes. Nos vamos a centrar principalmente en dos: en la incontinencia de urgencia, que es aquella que viene precedida de un deseo imperioso de orinar, que no nos da tiempo, digamos, a llegar al baño, y la incontinencia de esfuerzo, que es aquella que se produce secundaria a un aumento de presión abdominal, bien con la tos, al reír, al hacer un ejercicio, que se nos escape la orina, aunque luego, como veis ahí, hay muchos otros tipos de incontinencia, pero nos vamos a centrar preferentemente en esos que son los más prevalentes. Decir que el diagnóstico
es puramente clínico, no necesitamos grandes pruebas complementarias ni nada, simplemente una buena anamnesis, una buena exploración física y un análisis de orina. Y como vemos ahí, este diagnóstico debemos de realizarlo igual que tratamiento en equipo. Pero, como hemos hablado antes, enfermeros, médicos, fisioterapeutas, todos juntos en aras de lo mejor para nuestros pacientes. En cuanto a la valoración clínica que debemos de hacer, bueno, voy a ir muy rápido porque ya lo había dicho previamente María Antonia, debemos de realizar una historia médica general, preguntando por antecedentes personales, quirúrgicos, medicación, que muchas veces tiene que ver, puede empeorar la incontinencia, la historia obstétrica. Y luego, posteriormente, nos debemos de centrar un poco en la historia urinaria dirigida para, bueno, pues, de alguna forma, catalogar el tipo de incontinencia y ver su severidad. Para ello nos podemos valer también de herramientas como el diario misionar o los cuestionarios que nos van a ponderar la incontinencia, el impacto en la calidad de vida, y nos pueden servir también como herramientas para ver la mejoría de la misma con los tratamientos. Debemos de realizar una exploración física, como bien se ha visto antes, con una exploración ginecológica, en la cual con la maniobra, por ejemplo, de la tos, con los aumentos de presión abdominal, vamos a ver cómo aparecen esos escapes en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo. Adicionalmente, podemos diagnosticar patología que muchas veces se ve asociada, como los prolapsos. En los varones, no olvidar el realizar un tacto rectal y incluir siempre un examen neurológico muy básico. Decir que como curas complementarias, prácticamente con un análisis de orina que descarte pues, una infección, una hematuria, cosas como muy de perogrullo, no hace falta grandes pruebas en el diagnóstico inicial. Y una vez que lo tenemos diagnosticado, lo que tenemos un poco es que ponernos manos a la obra en el tratamiento. Vamos a intentar desglosar este esquema que os pongo ahí, empezando un poco con la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina, que ya desencadenada pues, con la tos, con los estornudos, con el ejercicio. Decir que el primer escalón es el tratamiento conservador, que se puede hacer perfectamente desde los centros de atención primaria. Yo diría que ya no primer escalón, sino en la planta baja, y que muchas veces se nos olvida, pero que deberíamos de hacer en todos los pacientes, están las modificaciones de hábitos de vida y comportamiento y los controles de factores predisponentes, como puede ser el fumar. Debemos de aconsejar a los pacientes con sobrepeso o con obesidad que pierdan peso, porque muchas veces simplemente con eso mejoran de su incontinencia de esfuerzo, ¿vale? En un primer escalón estaría, evidentemente, los ejercicios de suelo pélvico y la rehabilitación, y en casos excepcionales, algunos fármacos como la duloxetina o los estrógenos en mujeres menopáusicas, pero se os digo que en casos muy seleccionados. En caso de que este primer escalón fracase, deberíamos de derivar pacientes de atención primaria a los hospitales, al especialista, para que valore pues, el tratamiento quirúrgico, bien con mallas, con sustancias abultantes, o en casos complejos con otra serie de técnicas, las cuales tienen una eficacia en muchos de los casos mayor del 90%, por lo cual la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina tiene solución. Debemos de tratar a nuestras pacientes. Decir que la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina, en su mayoría la mayoría de las ocasiones, viene secundario a la prostaectomía radical, a la cirugía después del problema oncológico a nivel de la próstata, que el tratamiento inicial es la rehabilitación del suelo pélvico, y que si tras un año de tratamiento conservador los pacientes no mejoran, estos pacientes deberían ser derivados para valoración de tratamiento quirúrgico, bien con esfínter artificial, con mallas, en función un poco de la severidad, también con resultados muy elevados, beneficiosos para nuestros pacientes. En cuanto a la incontinencia de urgencia, aquí vamos a tratar ambos sexos. Decir que el primer escalón también sería el tratamiento conservador. Como hemos dicho antes, en la planta baja estarían las medias
higiénico-dietéticas, disminución de la ingesta de líquidos, de teína, de cafeína, el abandono del hábito tabáquico, el entrenamiento vesical con la micción programada, los ejercicios del suelo pélvico. Digamos, en un primer escalón también conservador, que se puede realizar también desde los centros de atención primaria, estaría el tratamiento farmacológico. Bien con uso de anticolinérgicos o beta-3 agonistas o la combinación de ambos, en los cuales muchas veces con este tratamiento vamos a alcanzar un resultado en un 30 o 40% de los casos óptimo para nuestras pacientes. Si vemos que estos fármacos y el tratamiento previo no funciona, podemos catalogar esta incontinencia de urgencia como refractaria y deberíamos derivarla al hospital para valorar tratamientos de segunda línea, como pueden ser pues, la inyección de toxina botulínica endovesical, la estimulación del nervio tibial posterior o la neuromodulación sacra. Todos ellos con una eficacia muy elevada. Estamos hablando de técnicas que en muchos casos alcanzan el 80% de eficacia. Hablar también de que existen incontinencias transitorias que son parcialmente reversibles y que muchas veces vienen secundarias pues a problemas farmacológicos por uso de diuréticos, a infecciones, a alteraciones de tipo metabólico, neurológico, y que debemos estar también desde los centros de salud un poco atentos a estas cosas, porque muchas veces con cambios de tratamiento o demás podemos revertirlas. Y por último decir que no solo tenemos que apoyar a nuestros pacientes en cuanto a resolver la incontinencia, sino muchas veces resolver o ayudarles con aquellas complicaciones secundarias a la misma, dermatológicas, secundarias a los escapes, por las infecciones psicológicas, sociales, etc. Y para concluir la charla os dejo este decálogo hecho por varias asociaciones que parece que resume muy bien parte de lo que he intentado exponeros. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido de algo lo que os he contado. Pues muchas gracias, Sergio, por tu intervención, por hacerla tan amena. A veces es muy complicado, ¿no?, explicar todas estas cosas de una forma que resulten amenas. Entonces, bueno, me gustaría tener a todos los integrantes en pantalla y porque hemos ido seleccionando, ha habido preguntas en el chat. Entonces, bueno, pues vamos a hacer primero las preguntas que están puestas en el chat. Tenemos un poquito tiempo ya, pero hay un par de ellas, yo creo que van dirigidas a Arantxa, que ha debido de surgir con el tratamiento que veíamos, no sé si se nos puede conectar, en relación a la metilcelulosa. Preguntaban si tiene alguna contraindicación y, bueno, pues si, en cuanto a, sobre todo a cargas e interacciones medicamentosas, y si hay alguna patología en la que no se pueda tomar o alguna otra situación. Entonces, metilcelulosa es muy benigna, es decir, que no altera prácticamente nada porque no se absorbe, es como tomarse un plato de acelgas con arroz. Entonces, si se toma con poca agua, pues estriñe, ¿no? Y entonces hay que aconsejar, si se da simplemente sin explicaciones, no produce ningún efecto. Pero si antes de las comidas, un poco aislada de las comidas, unos 10-15 minutos, con muy poca agua, solo pasar para pasar la cápsula, son cápsulas. El objetivo que hay que conseguir, y cada paciente es un mundo, cada flora intestinal es un mundo y cada tránsito intestinal es un mundo. Entonces hay que explicarles que empiecen por una al día, 10 minutos antes de desayunar, si no una antes de desayunar, otra antes de cenar, ir incrementando la dosis poquito a poco hasta conseguir unas heces que son más grandes y se contienen mucho mejor que las heces que son pastosas o son simplemente más pequeñas. Sí que es, por ejemplo, los pacientes que toman Sintrom, porque a veces altera un poco el tema del Sintrom. Entonces, los pacientes que toman Sintrom es preferible utilizar otro tipo de astringente. Muy bien. Y quieres, Arantxa, también han preguntado sobre lo que has hablado de la metformina. La metformina sabemos que es un antidiabético oral que disminuye mucho la consistencia de las heces, y muchas mujeres mayores que debutan con una diabetes
al cabo de poco tiempo debutan con una incontinencia fecal leve, pero que les incomoda mucho, y es por la metformina. Muchas veces cambiando la metformina, que disminuye la consistencia de las heces, pero también se sabe que disminuye la presión de cierre del esfínter anal interno, relaja la musculatura anal interna. Entonces, simplemente cambiando la metformina hemos curado a muchos pacientes. Muy bien, muchas gracias. Interesante. Creo que una pregunta importante también que nos han hecho. Bueno, perdona, Esther, si querías comentar algo, Arantxa. No, era la siguiente pregunta, pero vamos, dilo. Vale. Porque yo creo que no sé. Que yo creo que no se nos debe de escapar, porque están preguntando esto más para Angels. A Asia podemos derivar desde todos sitios, ¿no? Porque han preguntado que si desde Sabadell se puede. Yo creo que podemos desde todos lados, ¿verdad? Claro, así es una asociación, claro, puede venir gente de todo el mundo. Sí. Tenemos un teléfono 620 88 63 63 y entonces ahí cribamos de qué comunidad y de dónde son y si es incontinencia anal y urinaria y derivamos para las diferentes delegaciones. Sí, de todos sitios. Pueden venir solos o pueden venir de la mano vuestra. Una pregunta que yo te quería hacer. ¿Vosotros también ayudáis a los pacientes dentro de la propia asociación, indicarles las formas de acceder a las unidades que están más actualizadas, más en tratamiento, para que puedan solicitar la visita por parte de estos profesionales? ¿Unidades específicas? ¿O tenéis Nosotros cuando nos llama un paciente, para ponerte un ejemplo, no sé, un paciente de Jaén que viene de un cáncer de colon y lleva 2 años encerrado en casa, ¿no? Y no conocemos en Jaén ningún profesional. Tenemos un montón de profesionales, fíjate, Sergio, que anda por el mundo, pero trabaja en Santander, Arantxa, pues enviamos un WhatsApp a alguno de los colaboradores y le preguntamos, oye, este paciente, ¿dónde? Pues mira, en Jaén hay tal unidad que lo puede tratar y ya está. O sea, encaminamos a los pacientes a encontrar un médico, si es cerca de su comunidad o en su comunidad mejor, y si no, pues donde puede haber un sitio referente. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Vuelves a repetir el teléfono, que le vamos a escribir directamente en el chat? Nos ponían... No solo te voy a dar el teléfono, te voy a dar la web. www.asiasupport.org, que allí nos van a encontrar a todos, y el teléfono 620 88 63 63, para lo que necesitéis, carteles, información, lo que queráis. 620 68... No, 620 88 63 63. De todas formas, toda esta información os la pondremos también en la página web, ¿vale? Subiremos una noticia y pondremos también cómo podéis contactar con Asia, y si las ponentes nos autorizan, pondremos también las presentaciones, la grabación del webinar y todo, siempre que nos autorizan las ponentes. Pensar que, como he dicho, Asia la formamos parte pacientes, pero parte el comité científico que siempre está detrás para ayudar y para asesorar. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Vamos a terminar en hora para poder las preguntas. Raúl, no sé si te habían pasado alguna pregunta más por privado, pero... Ahora, mientras preguntábamos, estaban preguntando más sobre tratamientos, sobre cuándo retirar los antiespasmódicos urinarios y cuando se tienen más de 3 absorbentes diarios, o sobre todo por los crónicos de edad avanzada. Eso me imagino que iba para Sergio. Bueno, me refiero que el uso de anticolinérgicos al final depende un poco de si hay respuesta o no hay respuesta, y de la tolerancia. Me refiero que si a un paciente le pautamos anticolinérgicos y no tiene respuesta, ese fármaco ha de retirarse. O si genera un efecto secundario, en estos casos muchas veces pueden producir sequedad de mucosas, estreñimiento, y cuidado con los pacientes ancianos con los problemas de deterioro cognitivo, ¿vale? Por lo cual, ¿cuándo deberíamos de retirarlos? Bueno, muchas veces hay que tener cierta cautela ya en la indicación, y luego, desde luego, retirarlos si no funcionan
o producen efectos adversos. Muchas gracias. Yo Bueno, estoy bastante de acuerdo con él. Yo creo que estar dando anticolinérgicos y uso de pañales como que no es un poco, no tiene mucha utilidad. Solo los dejaría en aquel momento que las pérdidas sean poco importantes y el riesgo-beneficio, es decir, en la balanza. Pero si una persona es mayor, se va orinando y está tomando un anticolinérgico y encima no todo veo el papel del anticolinérgico en este punto. O sea, si funciona bien, pero si, como he dicho antes, si en los 6 meses no ha funcionado, pues hay que hacer otra cosa. Bueno, pues nada más me queda. La verdad es que yo creo que lo que nos ha quedado bien como reflexión final es que tenemos que investigar más en este tema en los pacientes, que debemos de hacer una pregunta muy sencilla, que en todas las evaluaciones y sobre todo en los grupos que son con mayor patología posible, debemos de hacer la pregunta clave, ¿no? ¿Tiene usted problemas? ¿Hay algún momento en el que se le ha escapado la orina? ¿Tienes alguna situación? Y entonces, en estas situaciones, yo creo que vamos a detectar y vamos a poder prevenir una situación peor y más complicada. Entonces, la verdad es que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Asia y esperemos seguir colaborando otros 10 años más y celebrar los 20 años y que podamos seguir trabajando mucho y que las acciones sean mucho más positivas en este campo. Y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchándonos y intentaremos colgar la presentación, el vídeo, para que si ha habido algún tema, alguna cosa que queramos volver a escuchar o pasarlo a algún compañero para que lo pueda oír, pues para que lo pueda oír en otro momento. ¿De acuerdo? Entonces, nada más y Muchas gracias. muchas gracias a todos. Chao. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós.